modifican aspectos del propio dispositivo y han actuado sobre todo como facilitadores, que eso creo que sería una de las conclusiones hasta el momento de más peso y que también vuelvo a citar a Mancini porque lo recoge en un libro hace muy poco tiempo, ¿no? Es decir, el papel de las y los diseñadores como facilitadores en este tipo de proyectos transdisciplinares. Entonces, bueno, considero que son proyectos que hay que seguir fomentando. Aquí en la mesa anterior se ha hablado, ¿no?, de la integración por un lado y por otro, porque sobre todo nos permiten entender mejor otro tipo de ecosistemas y de generación de conocimiento. Lo de la ciencia ciudadana y el diseño no es algo nuevo que me haya inventado yo, ¿vale? Hay distintas referencias, en concreto desde el ámbito del urbanismo, es cierto, no tanto desde el ámbito del diseño de producto, pero ya se cita un proyecto en 2017, una investigación de Müller, un autor alemán, sobre ese tipo de interacciones. Y bueno, yo creo que con esto voy a ir concluyendo. Ha habido impacto en el sentido de que lo hemos ido comunicando en congresos, como se ha citado también. Estuve en Glasgow en el Congreso de Ingeniería y Desarrollo de Producto de Educación. ¿Vale? Y en el DigiCon de Barcelona y bueno, en distintas redes. Del tiempo, cómo esta evolución incide desde puramente, ¿verdad?, temas de andragogía o educación para enseñar diseño gráfico. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos enseñar diseño gráfico desde estas disciplinas? Evidentemente la educación. Muy bien. Así que voy a dividir la presentación en 3 puntos principales. Investigación. La investigación que se desarrolló es una investigación no experimental longitudinal en la que se evalúan 2 cohortes a través del tiempo. Como bien les comentaba acerca de los antecedentes, la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala surge para el año 2004, es relativamente nueva. Luego, para el año 2011, pues recibe su primera y última readecuación. Entonces, estamos en vistas de que se pueda evaluar a partir de esto una nueva readecuación de acuerdo a todo lo que hoy por hoy se solicita en el mercado laboral del diseño gráfico, ¿verdad? Y este entorno cambiante. Así que acá tenemos las cohortes que fueron analizadas para la investigación, un alcance, como les comentaba, correlacional, en el que se identifica esta evaluación general de las variables del diseño curricular puramente y cómo estas inciden en los ejes centrales para un plan de estudios de una licenciatura en diseño gráfico. Muy bien. El diseño y tipo de investigación no experimental longitudinal por cohortes con un enfoque mixto en donde se interpretan y analizan datos de carácter cuantitativo y cualitativo. No se realiza un levantamiento de datos partiendo de que se toma como base toda la información que ya se tenía. Entonces se interpreta esta información de acuerdo entonces a la metodología de la investigación de carácter documental. Muy bien, los objetivos de la investigación fueron los siguientes, me permito leerlos también. En cuanto al objetivo general, es establecer y analizar los factores del diseño curricular y su influencia presentes en la elaboración del plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el fin de propiciar futuras readecuaciones en la red curricular. Este es entonces el objetivo principal que se plantea para estos hallazgos que se comparten dentro del manuscrito, poder a través de esta investigación consolidar toda esta información referente al diseño curricular y la evaluación y cómo estas tienen un impacto en un plan de estudios, en este caso para la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad estatal. Muy bien,
En cuanto a los objetivos específicos que parten precisamente del objetivo general, son, en primera instancia, explorar la influencia del diseño curricular como disciplina para la identificación de los elementos presentes en el establecimiento y readecuación del plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico de los años 2004 y 2011. Creo que lo escuchábamos anteriormente en el panel que tuvimos y para ello, ¿verdad?, se comenta la importancia que tenemos como diseñadores, en este caso diseñadores gráficos, de poder también realizar trabajos interdisciplinarios. Entonces, esta investigación no habría sido posible sin analizar, en este caso, el enfoque del diseño curricular puramente, que es algo ligado estrictamente a la educación. Muy bien, el siguiente objetivo específico era identificar los factores más relevantes y efectivos del diseño curricular que prevalecen, influyen e inciden en la readecuación del plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico desde su concepción. El objetivo, reitero, pues es obviamente instar, ¿verdad?, que el plan de estudios pueda seguirse desarrollando de acuerdo a lo que nos establece el diseño curricular y también los requerimientos de hoy por hoy en el mercado laboral, especialmente de Guatemala. Y no, además, esto no exime tampoco, digamos, lo que podríamos considerar del mercado global del diseño, que hoy por hoy en la era de la información, pues hoy, evidentemente las fronteras están completamente abiertas. Prueba de ello es este primer foro iberoamericano. Muy bien. Un poquito acerca de los ejes que se abordan dentro de la investigación y que sirvieron para tener estos hallazgos, son desde distintas disciplinas. En primer lugar, el diseño curricular, que es la parte esencial de esta investigación. Luego, los criterios que propone la División de Desarrollo Académico. Vale mencionar que la División de Desarrollo Académico es una instancia dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala que se encarga de analizar todos los planes de estudios de todas las carreras, de todas las facultades, y para ello, pues evidentemente, evalúan, ¿verdad?, si el plan de estudios es efectivo para la carrera. En este caso, se considera también como parte del eje central que se analizó para la investigación. Luego tenemos el plan de estudios puramente de la Escuela de Diseño Gráfico, que es la parte central de la investigación. Como el diseño curricular puramente, junto con los criterios que establece la División de Desarrollo Académico de la universidad, tienen incidencia entonces en los factores de la Escuela de Diseño Gráfico para el establecimiento de esta licenciatura. Y por último, el mercado y contexto. Cuando hablamos del diseño curricular, se analizan aspectos desde los fundamentos del diseño curricular, las teorías, y se hace o se presenta dentro del libro, más bien en cuanto a los hallazgos, un análisis concreto y completo desde las teorías que se establecen del diseño curricular a principios del siglo XX con Franklin Bobbitt, que es básicamente uno de los principales o el padre que le conocemos para el diseño curricular, hasta algunas teorías que se establecen para finales de este siglo y principios del siglo XXI. Acá se mencionan aspectos como Franklin Bobbitt, Ralph Tyler, Hilda Taba, Robert Gagné, como algunos de los principales que establecen, ¿verdad?, este plan de estudios y que actualmente es el que se maneja dentro de la licenciatura en diseño gráfico. En cuanto a los criterios de la DDA, ¿verdad?, la División de Desarrollo Académico, se establecen aspectos como definiciones del currículo, concepciones curriculares, estilos curriculares, diseños curriculares y planes de estudio, que básicamente esto es lo que se necesita para originar un diseño curricular de un plan de estudios dentro de esta universidad. Luego del plan de estudios de diseño gráfico de la escuela puramente, se establece o se analiza la base filosófica, legal, fines de la unidad académica, estructura organizacional, el enfoque y el modelo curricular y algunos otros aspectos. En cuanto al mercado y el contexto, que es de las partes más importantes que se consideraron para ello, se analizan las dimensiones social y política, dimensión cultural, dimensión técnica y la dimensión prospectiva para poder establecer nuevas líneas para la enseñanza del diseño gráfico desde esta licenciatura. Muy bien, ahora vamos a la parte de los cuestionamientos que, más allá de compartirles un poco más acerca de la investigación, pues me gustaría que gracias a esta investigación o los resultados que se presentan se pueda, a partir de estos hallazgos, se puedan originar nuevas líneas de investigación o pensamiento, que es el objetivo puramente de una investigación. Que esto no se quede, digamos, en un documento bibliográfico que nosotros leímos en cualquier fuente de información o en cualquier repositorio o base de datos científico, sino que a partir de ello, ¿qué nos quedamos y cómo lo podemos aplicar? Entonces, gracias a estos resultados, me gustaría que los cuestionamientos que nos pudiéramos plantear gracias a esta investigación, más allá evidentemente del beneficio que se le da a la licenciatura de diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es aspectos referentes a la evolución puramente del plan de estudios del diseño gráfico en términos generales, el tema del contexto social, cómo lo podemos analizar de forma periódica para que esto incida en qué le estamos enseñando a las futuras generaciones de diseñadores. Puede ser cualquier tipo de diseño, ¿verdad? En este caso, pues evidentemente el ejemplo es el diseño gráfico, pero puede ser diseño instruccional, puede ser diseño industrial, diseño arquitectónico o cualquiera de las ramas que hoy por hoy funcionan. Analizar entonces este contexto social y por último la docencia. La pregunta para la evolución.
es ¿qué importancia tiene para futuros procesos de adecuación curricular el análisis de la evolución de los planes de estudio a través del tiempo? Creo que es uno de los elementos más primordiales, podríamos decir, para poder analizar la evolución, digamos, de cualquier plan de estudios o cualquier red curricular. Antes de hacer un aporte, primero tenemos que ver qué se hizo antes, qué funcionó y qué no, y a partir de esto, obviamente, plantear nuevas líneas de investigación. En cuanto al contexto social, tenemos qué factores del contexto social contemporáneo deben considerarse de manera prioritaria para el diagnóstico, y luego cómo incide la formación académica en el ámbito social contemporáneo. Evaluar si realmente lo que estamos enseñando en la academia tiene una incidencia en el mercado laboral. ¿Cómo estamos comprobando que lo que enseñamos, que muchas veces en las clases presentamos las cuestiones que son más básicas, más elementales, los modelos ideales, pero en el mercado laboral es completamente distinto, y especialmente hoy que estamos hablando de un mercado que puede ser incluso global, cómo esto puede tener una incidencia positiva o negativa incluso en el desarrollo de nuestros estudiantes o los egresados. Por último, en cuanto a la docencia, ¿qué importancia tienen las bases teóricas del diseño curricular en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje de la educación superior? Y por último, ¿cómo puedo garantizar el desarrollo correcto de un plan de estudios desde mi ejercicio docente? Creo que quienes están acá, y si alguno de ustedes pues participa en el ejercicio de la docencia, creo que es una de las cuestiones que más debemos poner en práctica. Analizar primero los planes de estudios y a partir de esto, cómo desde nuestro aporte personal podemos, ¿verdad?, enseñar mucho más y también mejorar el mercado laboral. Nuevas líneas de pensamiento que pueden surgir a partir de los hallazgos de esta investigación y que de hecho me gustaría que a partir de esta investigación se puedan originar estas nuevas discusiones y que son aspectos que no precisamente formaron parte del cumplimiento de los objetivos de la investigación, pero que partiendo de este elemento como bibliografía podríamos ampliar más adelante. Por ejemplo, desafíos del diseño curricular en la educación virtual. Creo que desde que pasó todo el tema del COVID se evidenció muchísimo más la importancia que se tiene del uso de recursos virtuales para poder acercar la educación. El mercado laboral contemporáneo y su incidencia en la toma de decisiones académicas también. Muchos autores de los que se fueron analizando dentro de esta investigación en cuanto al diseño curricular mencionan, por ejemplo, que la academia es una cosa y el mercado es otra, pero si partimos incluso desde las bases que plantea Franklin Bobbitt para el diseño curricular, estas fueron creadas para poder capacitar en educación andragógica para que fueran seres funcionales en cuanto al mercado, puramente a la producción. En ese entonces, digamos, Franklin Bobbitt lo alineaba mucho más al tema de la industria. Hoy por hoy, pues no precisamente tiene que estar alineado a esto, pero podríamos considerarlo. El diseño curricular en la educación superior tradicional versus las escuelas de negocio. En este caso particular, por ejemplo, se hace ese cuestionamiento partiendo de que el plan de estudios de la licenciatura en diseño gráfico pues pertenece puramente a una universidad, pero hoy por hoy las escuelas de negocio son también una gran competencia que existe en el mercado y que forma, ¿verdad?, también nuevas competencias que favorecen a los estudiantes en otros ámbitos. Por último, el uso de las inteligencias artificiales como herramientas de apoyo curricular y de enseñanza-aprendizaje, pues evidentemente es algo que no podemos dejar fuera de esta red de estudio. Por último, algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, algunas reflexiones generales que tomo desde esta investigación. Primero, vale la pena resaltar las buenas prácticas y los elementos que han dado buenos resultados a través del tiempo en los planes de estudios para su consideración en una futura toma de decisiones. A veces creemos que cuando estamos hablando de una renovación curricular, esto representa dejar a un lado todo lo que ya se hizo y empezar desde cero, o bueno, tomar en consideración lo que están haciendo en otros lados. Pero muchas veces lo más importante es que podamos analizar qué hicimos antes y qué realmente esto funcionó, que podríamos entonces modificar, no precisamente iniciar desde cero. Siguiente, el proceso de evaluación educativa no se desarrolla de una forma idónea si no se analizan y rescatan los aspectos favorables de prácticas anteriores, como bien decía, como una base que fundamenta la toma de decisiones posteriores aunadas con las tendencias actuales según los avances educativos. Como todo en el diseño es todo, más bien, ¿verdad? En términos generales evoluciona, pues en el caso de los planes de estudio no nos podemos quedar atrás en ese sentido también. Y por último, algunas reflexiones puntualmente desde la licenciatura en diseño gráfico, que es para quien se trabajó esta investigación.
Y nos dice, es indispensable consolidar todos los aspectos de interés que pueden permitir una visualización clara de la evaluación del currículo de la licenciatura y facilitar la toma de decisiones ante futuras y muy posibles readecuaciones curriculares, en las que se actualice el plan de estudios con base en los requerimientos sociales contemporáneos. Esto en cumplimiento con la esencia del diseño curricular planteado por Franklin Bobbitt, por ejemplo, en el que el currículo toma como base el contexto social y laboral para garantizar que la formación del individuo responda a estos requerimientos del mercado laboral. Las propuestas de Hilda Taba, en las que se integra el estudio o diagnóstico de las necesidades sociales para tomarlas como referentes antes de establecer un currículo nuevo u otras definiciones curriculares pertinentes, además de los referentes teóricos esenciales del diseño curricular, la evaluación de las consideraciones pospandémicas establecidas por la División de Desarrollo Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala en función de la evaluación constante de los planes curriculares según las nuevas metodologías y requerimientos virtuales para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales y educación a distancia. Con esto entonces concluyo con estas reflexiones, ¿verdad?, para este trabajo de investigación, un trabajo bastante arduo, ¿verdad?, bastante análisis puntualmente, ¿verdad?, de documentos, una investigación documental en ese sentido, pero pues más allá de dejarles estas reflexiones, me gustaría que pudieran leer la investigación. De momento, ¿verdad?, desconozco si ya está subida, pero les invito también a poder ver la página de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala, farusac.edu.gt, y ahí pues pueden encontrar, ¿verdad?, muchos recursos de investigación que se trabajan en esta facultad de la universidad, y ahí más adelante tendrán a bien poder leer los resultados de esta investigación en el repositorio. Todos son open access, hablando de las licencias que mencionábamos anteriormente, así que bienvenidos a leer. Muchísimas gracias por el espacio. Entonces,